Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Estamos acá, listos para iniciar una evaluación, una mirada sobre lo que ha ocurrido en una semana que ha estado agitada y que todas las características que esta ha tenido hacen señalar de que la próxima semana continuaremos en lo mismo. Jorge, sí, eso preocupa. Los sectores sociales, por un lado, se han movilizado en defensa de los símbolos patrios, la huipala, pero la derecha, a través de sus operadores, algunos medios de comunicación privados, van informando de un solo bando. Y ayer se ha hecho esta convocatoria para llevar adelante un encuentro donde los cívicos han declarado movilización para el 10 de octubre y un paro nacional el 11 de octubre. Esta movilización tiene fines y el respaldo de personajes como Rómulo Calvo, entre otros. Jorge, ¿cómo se ve desde el gobierno estas reuniones, la rearticulación de otras agrupaciones? Se habla de gente infiltrada en las movilizaciones de la ciudad de La Paz, el tema del conflicto de Adecoca. Bueno, Israel, fíjate que el conflicto va tomando características a momentos impensadas. Y cuando digo y hago esta afirmación, básicamente tiene que ver con las reuniones de los comités cívicos, esta reunión que hemos conocido en las últimas horas en Potosí, donde una persona, un representante de un comité cívico, hace de meses o tiempo atrás, tal vez ya algo más de un año, hace tiempo atrás, tuvo referencias a todos los sectores originarios, campesinos, de bloques populares, de extracción aymara, de extracción quechua. Tuvo referencias con presentaciones o palabras que los muestra como, entre comillas, señalaba él, decía, estas bestias humanas. Y sin embargo, esta dirigencia de comités cívicos con un claro oportunismo político para tratar de reactivar alguna vigencia perdida a raíz de lo que ha significado todo el proceso político y el proceso electoral del año pasado, pues esta dirigencia no ha tenido reparo en poder establecer vínculos y relaciones con las características de un comité cívico que expresa la derecha radicalizada, el conservadurismo, que atenta o que busca anular y en muchas ocasiones también podemos decir tratar de lograr su reducción y mediatización absoluta del movimiento popular, del bloque social y del Estado, fundamentalmente del Estado plurinacional. Cuando digo del Estado plurinacional, ahí la referencia está haciendo a estas palabras que tuvo el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, de que la huipala no lo representa a pesar de ser un símbolo patrio. Vamos a hablar sobre esto, Israel, seguramente. Pero el hecho real es que están intentando construir una fuerza política movilizada que le instalan o que rápidamente la denominan como la defensa de la democracia. Fíjate tú esto, Israel, esa defensa de la democracia de parte de quienes irrumpieron un proceso democrático, generaron una ruptura institucional, produjeron un golpe de Estado en el país, más allá de los 37 años de laboriosa construcción. Cuando digo más allá, quiero hacer ahí una referencia de sin valorar lo que había significado en nuestro país 37 años de construcción democrática como un elemento de desarrollo de conciencia de la institucionalidad democrática, de preservar esa construcción por encima de nuestras diferencias, de los hechos políticos conflictivos, y que en el afán de lograr sus objetivos políticos, que ahí hacemos una rápida alusión a estos objetivos políticos de reinstalar en el país el modelo de Estado noventista. Esto significa un Estado absolutamente neoliberal
administrado y manejado por las grandes oligarquías económicas de nuestro país que tienen la concentración económica, administrado y manejado por los viejos representantes de la partidocracia, del conservadurismo, de aquellos sectores que construyen sus lógicas políticas sobre la base de la exclusión. Ese Estado era el que intentaron reinstalar en noviembre de 2019. Ahora, lo que están buscando en lo que ellos llaman defensa de la democracia es básicamente poder desestabilizar la gestión de gobierno para que ello les permita generar rápidamente, lo primero de todo, impunidad. Estamos debatiendo, Israel, hermanos, hermanas de la causa Chuncoca, estamos debatiendo horas absolutamente importantes, cruciales, en lo que significa que aquellos que tuvieron responsabilidad en la generación del golpe de Estado, en la instalación de un gobierno no constitucional, en la generación de las muertes de Sencata y de Sacaba, todos aquellos hoy en día están estableciendo una alianza para que la justicia no los pueda alcanzar, para que la verdad en el país se pueda disipar, para que las realidades que tuvimos que vivir con angustia en noviembre y en diciembre de aquel año puedan ser únicamente eventos coyunturales, eventos anecdóticos de un momento de inestabilidad. Están tratando, por supuesto, de escapar a sus responsabilidades por la ruptura constitucional. Y para ello han generado, han impulsado, han apalancado un movimiento social en el país que se ha movilizado a través primero de la marcha, contaminándolo y politizándolo, no solo con su presencia, sino también desvirtuando la misma problemática de los pueblos indígenas que han compuesto la marcha, con un conjunto de peticiones que no se traducen en lo que en un primer momento se originó como argumentos no atendidos desde el gobierno y de petición hacia el poder político actual. En esa perspectiva, están estableciendo una reactivación de las formas de lucha contra el gobierno, desconociendo el proceso electoral del pasado año, la recomposición de legitimidades en el país, las proporcionalidades de representación y de poder que establece el proceso electoral de octubre del pasado año. Y por supuesto, básicamente, lo que están buscando como primer elemento Israel es poder evitar las responsabilidades, la justicia por el tema del golpe de Estado. Ellos le llaman a esto persecución, Israel. Ellos le llaman a esto que todas sus autoridades, sus liderazgos, sus dirigencias están siendo perseguidos. Y en los hechos reales, Israel, esto no es un tema de persecuciones. Este es un tema fundamentalmente de justicia de lo que ocurrió en nuestro país. Todo este conjunto de dirigentes, de hombres políticos, de mujeres políticas que participaron en aquellos eventos, donde lo más notable y reconocido de nuestra política tuvo una acción decisiva para poder desalojar del poder al movimiento al socialismo, al bloque popular, al expresidente Evo Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera, para sustituir en una lógica regresiva, decía, al modelo noventista, sustituir rápidamente por aquellos sectores que fueron quienes gobernaban el país en los años 90. Estos son los sectores vinculados a las oligarquías económicas, al capital privado internacional, fuertemente excluyente de nuestros sectores sociales representativos y populares en el país, apartándolos de toda posibilidad de actuación política. Por eso ellos siempre señalan y dicen, tú esto lo escuchas, Israel, señalan y dicen, hay que dejar sin efecto
la personería jurídica del movimiento al socialismo, tratando de que se pueda el bloque popular y el bloque social organizar en otras tiendas políticas mucho menores, sin posibilidades electorales, de forma tal de que ellos puedan rápidamente reconstituir el poder. Vienen días de una ofensiva sobre nuestro sistema democrático, ahora que estamos a 16 días de celebrar un año de la recuperación de la democracia. Y cuando decimos recuperación de la democracia, Israel, hermanos, hermanas, estamos hablando de que recuperamos los bolivianos la democracia de manos de quienes hoy están organizando estas movilizaciones, de las manos de los mismos sectores que gestaron el golpe de Estado, de las manos de los mismos sectores que desencadenaron en el gobierno ya de la señora Áñez, del cual participaron absolutamente todos ellos, con formas directas e indirectas, con su silencio y con el aval que le dieron al mismo, de aquellos que generaron las masacres de Sencata y de Sacaba. Esta es la derecha del país, no es una derecha propositiva, no es una derecha formada política e ideológicamente, no es una derecha comprometida con los sectores sociales, populares, productivos de nuestro país. No es una derecha con una visión de sociedad a la cual nos quieran conducir. No es una derecha con una mirada de desarrollo integral de nuestro país, con un modelo de desarrollo. No es una derecha moderna, argumentativa, con la cual se pueda conversar y debatir. Es una derecha violenta, es una derecha racializada, fuertemente racializada, que hace una alusión permanente y una presentación de nuestros sectores campesinos, indígenas, originarios, como dice Carlos Macusaya, una presentación animalizada del indio. Es una derecha que desprecia la democracia. Ellos argumentan y señalan que van en defensa de la democracia. Dijeron lo mismo el 2019, que estaban en defensa de la libertad, de la democracia, de las instituciones, y crearon el Estado más perverso porque generó muerte, generó torturas, generó detenciones arbitrarias, llevaron a la cárcel a más de mil bolivianos, mataron con ejecuciones sumarias y torturaron todo aquello que se vio durante la cruel dictadura de Hugo Banzer Suárez, de García Mesa, de Luis Arce Gómez. Todo aquello que pensábamos olvidado, esta derecha que ha incorporado en su accionar político en democracia las formas fascistas, desestabilizadoras, intolerantes, excluyentes, que realzan los elementos que distancian la construcción social de nuestra sociedad. Esta derecha es la que busca reorganizarse para intentar quedar sin responsabilidades por el golpe de Estado señalado y cometido, pero también en un intento de retorno al poder por la única vía que hoy en día tienen posibilidades, que es la vía del golpe, que es la vía de la ruptura, que es la vía del quiebre institucional. Israel, podríamos preguntar, hermanos, hermanas de la Causachum, podríamos preguntar si verdaderamente es una derecha democrática que estructuran propuestas políticas, sociales, económicas, para poderse constituir en proyectos electorales viables. Y la respuesta es no. Porque si observamos detalladamente cuáles son los ejes argumentativos que exhiben ante los bolivianos, vemos cómo reparan de forma permanente en un conjunto de elementos que puedan hacer crisis.
Pueden hoy defender el tema de la marcha, pueden defender la cuestión de la democracia según el concepto que ellos tienen. Hace un tiempo atrás hablaban de las vacunas, hace un tiempo atrás hablaban de la pandemia. Como ese elemento ya no les sirve porque está controlado, porque ha sido atendido como correspondía, entonces hoy en día direccionan hacia otros eventos, direccionan hacia el tema de los derechos de los que fueron gestores de la ruptura institucional. Han imaginado un escenario y una Bolivia en la cual se puede dar un golpe de Estado, en la cual se puede generar una ruptura institucional, en la cual se puede asesinar por la espalda, que son las ejecuciones sumarias, en la cual se puede apresar, detener y mandar a la cárcel a aquellos a los cuales ellos no les tienen un mínimo de consideración porque los distingue su color de piel, porque son una voz infinita en el reclamo de los sectores más vulnerables, históricamente más vulnerables de nuestro país. Y a ellos los han enviado a la cárcel y han torturado a nuestras mujeres y han despreciado nuestra simbología. Por eso quemaron la huipala, por eso golpearon y maltrataron a mujeres de pollera. Y todo aquello, hoy en día, con estas movilizaciones, todo aquello pretenden que no tenga responsabilidades, que no sea investigado. Y a eso ellos le llaman persecución. Es que esto, en la construcción de una sociedad, es muy complejo que pueda quedar sin investigación, sin efectos, sin responsabilidades, sin sanciones. Han cometido una serie de atropellos en el país, de violentaciones de derechos humanos, de vulneración de la norma, de desprecio a la constitución política del Estado y fundamentalmente de desprecio a la vida de los bolivianos, de desprecio por lo popular, por los sectores sociales de nuestra sociedad, a los cuales ellos, por tener un origen distinto, un apellido diferente, por ser la expresión genuina de los sectores populares, campesinos, originarios, los han despreciado. Sienten un desprecio por nuestros obreros, por nuestros artesanos, por nuestros fabriles, y les molesta cualquier legislación que los vaya a beneficiar. Por eso en estas horas pasadas, Israel, hermanos, hermanas de la Causachu, les molesta profundamente la ley, el decreto reglamentario de la ley 2450, que le permite a las trabajadoras del hogar tener finalmente la posibilidad de estar afiliadas a la Caja Nacional de Salud. Les molesta porque significa que tienen que gastar algo más y no aceptan que estas personas, que estas nuestras trabajadoras del hogar tengan la posibilidad de un seguro que les atienda su salud. Este es el desprecio que sigue instalado, lamentablemente, que sigue instalado y exacerbado desde estos comités cívicos, el desprecio por nuestra sociedad Israel. Y en esa línea, pues intentan generar un momento de desasosiego, un momento de angustia en el país, de inestabilidad para conseguir impunidad. Y si ellos consiguen impunidad, pues tienen todo el argumento para que nuevamente estructuren un golpe de Estado. Este es el elemento central. Son marchas por la impunidad, son marchas para evadirse de la responsabilidad, son marchas para tratar de ocultar el golpe de Estado que ellos han generado. Y les molesta que la gente que estuvo comprometida en ello sea citada a Israel. Les molesta profundamente porque los expone en su escasa e inconsistente vocación democrática. Los expone en su desaparecida convicción democrática. Son golpistas. Son gente de ruptura, son gente que desprecia el proceso electoral, son gente que no acepta la secuencia constitucional, son actores políticos que rechazan
lo que nuestra Constitución Política del Estado llama y denomina el periodo constitucional de 5 años que debe cumplir un Estado. Siempre dicen que quieren que al presidente del Estado le vaya bien porque entonces a Bolivia también le irá bien. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque quien tiene un compromiso con el país, pues tiene que tener absolutamente claro que no es posible construir una sociedad, un Estado, si no es en la perspectiva de aceptar al otro que vive en esa misma sociedad. No pueden existir jerarquías a partir del color de la piel. No es aceptable establecer jerarquías y favorabilidades para unos sectores que tienen un apellido extranjerizante y no querer aceptar, comprender que nuestro país es diverso y que no existen jerarquías entre distintos ciudadanos y que son todos absolutamente iguales. Desde el 2009 a la fecha, 12 años del Estado plurinacional de Bolivia ya, y están resistiendo y generando una ofensiva antidemocrática para tratar de anular el Estado plurinacional de Bolivia. Y esto va a significar que los sectores populares, que la plurinacionalidad de nuestro país, que estos sectores populares necesariamente tengan que defender lo que han conseguido en pago de justa deuda histórica. Israel, para terminar esta primera apreciación, 16 puntos que han sido presentados porque fueron construidos en un pliego petitorio en la etapa final de la marcha y sobre los minutos últimos después de su arribo. Y esos 16 puntos tratan de establecer una demanda, un conjunto de demandas profundamente complejas para su resolución inmediata y que les permita a ellos, en esa complejidad y en esa imposibilidad de resolver de forma pronta y diligente todas estas demandas, sostener y mantener un conflicto. Esto es lo que están haciendo. Piden tierra y territorio. Quieren establecer políticas respecto al fondo indígena y después que estas dos primeras son atendibles de ser escuchadas. Después, escaños especiales en la representación municipal, departamental y nacional, que hoy en día ya se tienen, pero quieren nuevamente volverlos a discutir. Abrogación y derogación de las leyes que afectan a los pueblos indígenas, empieza a ser difusa la demanda con esto. Autonomías indígenas, auditoría interna y externa para lo que fue el ex-Fondioc, temas de educación, de salud, administración de justicia indígena, que nuestra Constitución Política del Estado lo contempla. Y acá está la mano ya del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de la Gobernación de Santa Cruz, instalar en esta marcha el tema de pacto fiscal, la creación de una ley de la Amazonía, la reposición de los mojones dentro del polígono 7, dentro del TIPNIS, el cumplimiento del acuerdo de Escazú sobre la justicia ambiental, el establecimiento del censo 2022, que además ya lo ha anunciado el gobierno de manera absolutamente clara, con fecha y con datos técnicos también, la aprobación de la flor de Patujú como bandera indígena de tierras bajas, y finalmente la reforma a la Constitución Política del Estado, con alcances que son inciertos. Entonces, fíjate tú, casi un programa de gobierno que se le quiere instalar al actual periodo de gestión del presidente Arce para poder, en medio de todo este conjunto de peticiones, de demandas y de movilizaciones que quieren generar, para poder básicamente lograr su impunidad, Israel. Esto es muy complejo lo que está
lo que está sucediendo en el país, porque la fracción que perdió las elecciones en el año 2019 y también en el año 2020 por una diferencia absolutamente categórica, esa fracción ha preparado la ofensiva antidemocrática sobre el gobierno. Y esa ofensiva democrática sobre el gobierno es excluyente, fuertemente racista y fuertemente liberal oligárquica. ¿Y esto qué quiere decir? Es un retorno al Estado en el cual estuvieron absolutamente cómodos porque era un Estado que los atendía, el Estado de los años 90, el Estado del gonismo, el Estado de la etapa de las empresas transnacionales como el eje central de nuestra economía y de las miradas del libre mercado. Esto es lo que están proponiendo. Ese Estado excluyente donde estaban presentes ellos y todos los sectores sociales y populares de Israel absolutamente marginados de la construcción de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Jorge, preocupante todo lo que nos vienes comentando. El movimiento cívico se rearticuló y está convocando a una cumbre nacional para el 4 de octubre. Rómulo Calvo ha sido textual en decir de que con esta convocatoria se busca unir a todos los opositores al gobierno de Luis Arce Catacora. Y un dato más, ¿se puede hablar de una similar articulación? Porque en el 2019, en ese entonces Luis Fernando Camacho también convocaba a estas cumbres, pero a nombre del fraude en el 2019. Pero hoy se rearticula para volver a convocar a lo que tú ya decías de este pliegue petitorio. Necesitan construir, Israel, alguna referencia argumentativa, en palabras normales, una excusa para poderse movilizar. Y a partir de esa excusa para generar, porque esta es la línea de acción que adoptan, para poder generar indignación colectiva. Esa indignación colectiva tiene una etapa siguiente, que es validar la utilización de estrategias y de metodologías poco democráticas y sí violentas. Y con ello el intento de atemorizar al gobierno nacional, al Estado, a la sociedad, a los sectores populares, para que a partir de ello puedan establecer primero el necesario equilibrio histórico de responsabilidades proporcionales entre un sector, el sector de la derecha conservadora y los sectores sociales y populares, y con ese equilibrio histórico de responsabilidades compartidas como ellos quieren respecto del golpe de Estado, puedan pasar la página, como señalan de manera textual, y lograr la impunidad necesaria. Están buscando una libertad forzada, están buscando la no justicia, la no investigación, el no ser llamados a declarar, y como en las últimas horas esto ha ocurrido, entonces, por supuesto, van a profundizar la movilización. Hay que mirar este hecho, hermanos, hermanas de Causachuncoca, hermanos bolivianos, bolivianas, hay que mirar este hecho. A medida que la investigación sobre los hechos de noviembre de 2019 avanza, realiza el Ministerio Público citaciones a declarar, veremos absolutamente todos cómo las movilizaciones, la radicalización, la exacerbación del discurso, de las palabras de odio, las amenazas, se van a profundizar. Esta es claramente la estrategia que sigue hoy en día la derecha, claramente la estrategia. A partir de eso, una afectación a un conjunto de bolivianos y de bolivianas comprometidas con el proceso político popular de Bolivia. A partir de ello, decía, referencias con adjetivos, con insultos, con asociaciones negativas a través de las redes sociales, a través de la corporación mediática empresarial. Fundamentalmente vamos a observar un conjunto de no verdades, de adjetivos y de odio como en agosto del pasado año,
cuando las referencias a lo campesino, a lo popular, a lo indígena, a los bloques sociales, al movimiento al socialismo, en aquellos momentos fue de una presentación animalizada, de unas referencias insultativas, de un conjunto de invenciones y de creaciones de realidades artificiales para poder señalar y decir que estos sectores no tienen posibilidades y no merecen gobernar. Recuerda esto, Israel, para sintetizar esto que estoy señalando. La expresidenta no constitucional, Yanine Áñez, señalaba y decía, mientras ejercía aquel mandato de forma inconstitucional, decía que no retornarán los violentos y que si querían retornar, pues tenían que ganar una elección. Hoy el bloque popular del país ganó una elección. El bloque popular ganó una elección y a pesar de aquello no la respetan porque van a generar impunidad y otra ruptura. Impunidad y otra ruptura. Estas son las formas, esta es la hoja de ruta que están siguiendo. Claramente, la hoja de ruta y la estrategia que van a implementar. Desestabilizar, generar tensión en el país, aplicar un discurso mucho más violento, de ruptura, de amenazas, de atemorizar a la sociedad. Y por supuesto están tratando de conectar a los distintos sectores que son opositores al gobierno porque también estuvieron comprometidos con la ruptura. Estuvieron comprometidos con la ruptura. Son los que celebraron el golpe de Estado. Y son los que silenciaron sus voces y su criterio cuando en este país se mataba, cuando en nuestro país se perseguía, se llevaba gente hacia las cárceles. Hoy en día no quieren responder, Israel, no quieren responder por aquello que hicieron y están buscando nuevamente tensionar al país. Será momento de que las organizaciones sociales se puedan rearticular para defender la democracia en nuestro país, porque está claro que el Comité Cívico no está clara la posición, a qué intereses defienden, porque ellos hablan de las leyes de emergencia sanitaria, el ascenso de generales de la policía, el registro de comercio, proyecto de la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, tema de derechos reales, lo que tú destacabas, legitimación de ganancias ilícitas. Hablan de libertad de expresión, libertad de privacidad, el derecho a la propiedad privada. ¿Qué intereses defienden los cívicos en este momento? El interés es uno solo. El interés es uno solo y hay uno primero. Es lograr impunidad. Quieren evadir las responsabilidades políticas, legales, sociales de lo que fue la generación del golpe de Estado, donde estuvieron fuertemente comprometidos. Aquello no fue una lucha democrática, aquello fue un copamiento del Estado Nacional para proceder después de forma inmediata a su vaciamiento. Por eso generaron esa enorme e inacabada lista de hechos irregulares en el país, de hechos irregulares, de beneficios personales y de dar rienda suelta también a sus odios y a esos sentimientos reprimidos durante tantos años en su desprecio por el otro, por el que tiene el color distinto a ellos, el color de piel. Esto claramente es lo que están persiguiendo. Después hay una segunda etapa, Israel, una segunda etapa que está también claramente marcada por tratar finalmente de anular, de bloquear al movimiento social y popular del país, al movimiento al socialismo, tratando de lograr y de quitarle su personería jurídica, como lo dijeron, que hoy en día no tienen posibilidades, pero es uno de sus objetivos. Finalmente desestabilizar al gobierno del presidente Arce
Y por último, generar nuevamente una ruptura que les permita tomar el poder. No por la vía de las elecciones, porque ahí están vacíos de propuesta política, social, económica. Ahí solamente tienen evocaciones muy generales, esto de la democracia, de las libertades, pero que ya los conocemos. Es una democracia extraña la de ellos, porque es una democracia que asesina en nuestro país, es una democracia con la cual ellos torturan, con la cual encarcelan, con la cual violentan los derechos humanos de los bolivianos. Esto claramente es visible. Entonces, el primer interés disfrazado de este conjunto de peticiones, Israel, disfrazado, porque podrán solicitar el registro de comercio si eso les utiliza, si eso les sirve, perdón, para poderse movilizar y lograr aglutinar a los sectores que los apoyan, a los sectores opositores, y bajo ese pretexto poder generar una situación de diálogo, de negociación con el gobierno que les permita finalmente arrancar la impunidad. No es un tema en específico, es la impunidad. Es la impunidad por el golpe de Estado. Y es bloquear al movimiento popular para retirarlo del gobierno nuevamente. Han comprendido la lección y se sienten, y esto, Israel, te quiero señalar porque a uno le llega distinta información desde los mismos sectores, sectores opositores que se reúnen, que hablan cómo poder retornar al poder. Y todos ellos no muestran una vocación política electoral. Es decir, no quieren volver al poder por la vía electoral porque saben que ahí no tienen fortaleza. Entonces buscan dividir al movimiento social, que esa es también una de las estrategias centrales, la ruptura y la división del movimiento social y popular del país. Por ello, haciendo acá un paréntesis, por ello tan importante que todas las organizaciones sociales, que esa enorme corporatividad social y popular que se articula en tiempos electorales, hoy mantenga esa fuerza de articulación para lograr una defensa real de la democracia intercultural, del Estado plurinacional, del concepto y de los hechos de inclusión que refleja nuestra Constitución Política del Estado, para que los derechos sean igualitarios, para que la oscuridad y la claridad de la piel no sea utilizada para distinguir a los seres humanos, para clasificarlos, para jerarquizarlos. Es absolutamente importante esta unidad del movimiento social y popular para que los factores identitarios que los unen a todos los sectores sociales puedan convertirse en la fuerza necesaria ante esta ofensiva antidemocrática de un nuevo golpe de Estado que se quiere gestar en el país. Jorge, el dirigente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, hace días atrás dijo que la Huipala no les representa. La Huipala ha estado en diferentes acontecimientos de nuestra historia, de la patria grande, y hoy es un tema en debate. ¿Cómo analizas los hechos que han venido ocurriendo desde el pasado 24 de septiembre? Bueno, es interesante esto, Israel. Mira tú que yo tuve un debate hace unos días atrás y hice una mención respecto de lo que significa la Huipala para nosotros, y después he visto que ahí han montado una campaña a través de las redes sociales, señalando, algunos con mucha gracia, señalando que Richter dice que cuando el Arca de Noé ya existía una Huipala. También he escuchado a un historiador, creo que es historiador, que ha hecho algunas declaraciones en un medio de comunicación de acá de la ciudad de La Paz, señalando y diciendo que Richter no comprende porque no pertenece a un pueblo originario y que por ello no se puede pronunciar con debido conocimiento. Y fíjate tú, esta ya es una posición fuertemente discriminatoria, Israel, porque las personas, independientemente del color de nuestra piel, tenemos la posibilidad
y la gracia de Dios finalmente concedida de haber aprendido a leer, de haber reflexionado sobre lo que son los distintos eventos de nuestra historia, y cuando no conocemos algo, pues estudiarlo, investigarlo, leerlo. No se inhabilita únicamente a una persona por su color de piel o por el apellido que tenga o por el lugar donde nació, que es un hecho casuístico finalmente. Entonces, esos argumentos te demuestran claramente que les incomoda y les molesta que uno se refiera argumentativamente con elementos suficientes para explicar algunos temas. Y ahí esa misma persona en página 7 señalaba y decía que la huipala data del año 1970, porque yo había hecho una referencia a que la huipala tiene en su ancestralidad, Israel, en su ancestralidad tiene una evolución de hace más de 15 siglos atrás. De hace más de 15 siglos atrás. Esto es lo real, Israel. Esto es lo real. Hay un libro de Inca Chuquihuanca, quien reconstruyó bibliográficamente la historia de la huipala junto a otros indianistas como Constantino Lima, como Raimundo Tambo. Y él, por supuesto que señala en este libro y en este texto que verdaderamente hay que leerlo, por supuesto que señala cómo la huipala va tomando mucha fuerza en esta etapa ya contemporánea hacia los años 70. Eso sin lugar a dudas. Pero la huipala tiene una presencia y tiene vestigios materiales de su existencia que proceden, como te digo, desde hace más de 15 siglos antes de nuestro presente. Ya en lo que se conoce como el fardo funerario en la tumba del Chancay, en la costa central del Perú, se descubrió una huipala. Y ahí hay un arqueólogo, Federico Kaufmann, dice que se encontró un estandarte consistente en un palo, en un mástil, y la tela con signos simples, la tela de la huipala. La huipala no ha sido siempre como la conocemos, con la misma caracterización de 49 cuadrados y 7 colores. No siempre ha tenido este multicolorismo diverso. También hemos tenido huipalas que en su proceso lento de evolución, pues tenía predominancia el color negro, el color café o el color marrón. Este es el sentido. Y acá un paréntesis también explicativo, Israel, que la huipala tiene una representación como bandera, tiene una representación de bandera. No tiene una representación o no es una flor como por ejemplo la cantuta. Ha tenido a lo largo de su historia, que ha atravesado diversos momentos con significaciones también distintas, en los colores, en la intensidad de los colores. En un principio, Israel, la huipala, el color blanco en realidad era un color blanquecino, con una inclinación hacia amarillo claro. Hoy en día tiene un color blanco muy fuerte. Entonces ha ido atravesando distintas etapas, evoluciones, significancias también de lo que representaba para los pueblos indígenas de nuestra América plurinacional. Señalar y querer reducir que la huipala es una construcción que emerge en los años 70, ese sí verdaderamente es un desconocimiento profundo de nuestra historia. Los primeros escritos en el tiempo ya presente, en esta nueva etapa incluso de nuestra democracia, Israel, pues esos primeros escritos van apareciendo en el año 1992 a raíz de la celebración de los 500 años.
Y ahí en el debate surge la referencia a la huipala como símbolo de los pueblos colonizados, pero no es el único. No es el único símbolo que tuvo la huipala a través de los distintos tiempos de los pueblos originarios en Bolivia, que no solamente los podemos entender desde el momento de la llegada de Colón, sino de mucho antes. ¿Cuál fue la referencia inmediata de la huipala? La cruz chacana, que el gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, la han incorporado como una referencia institucional simbólica, no sustitutiva de los símbolos que establece nuestra Constitución Política del Estado, sino como una referencia que caracteriza a la gestión. La cruz chacana tiene un elemento central, que son los 4 lados iguales, hacia el centro o del centro hacia sus 4 lados. Esa cuadratura que también representa, que también está expresada en la huipala. Y esto significa algo básicamente: equilibrio e igualdad. Equilibrio e igualdad. La historia, Israel, de todos los tiempos pasados en la colonia, después de la llegada de los españoles, etc., se la conoce a través de los cronistas. A través de los cronistas. Y ahí podemos decir, por citar algo muy rápidamente, que la huipala viene desde tiempos muy lejanos. Ya en el año 1615 se encuentra en el libro de Felipe Guamán Poma de Ayala una referencia de nueva crónica y buen gobierno. Y ahí tenemos menciones permanentes a la huipala. Nuestra huipala, Israel, hermanos, hermanas, tiene un concepto histórico y un concepto filosófico. Un concepto histórico porque expresa las luchas sociales en el tiempo, ya en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la búsqueda de la independencia, en el tiempo de dejar atrás el yugo español. Expresó las luchas sociales frente a los sistemas de opresión y la violencia colonial y la república colonial. Es importante saber, Israel, que los pueblos reconstruyen sus historias y reconstruyen también sus símbolos para expresar, representar, imaginar, pensar y vivir el mundo pasado y el mundo presente. Y acá en el medio, de forma transversal en la historia nuestra, la presencia de la huipala. Ya la República neocolonial implementó, esto lo sabemos todos, implementó un proceso de estigmatización y de violencia contra los ayllus, contra las marcas, contra las comunidades indígenas. Entonces, la huipala se constituye en un símbolo de esas luchas sociales. En los años 70, en los primeros escritos también, desde los años 92, el reclamo de los sectores originarios campesinos, que era un reclamo histórico también, Israel, fue la inclusión del campesino aymara en el sistema político estatal boliviano. Contra el golpe de Estado de Alberto Natushbush, de García Mesa, ya flameaba en las marchas de la CESUD-CB de los campesinos, ya flameaba la huipala. Fue uno de los, en la etapa moderna de nuestra democracia o en la etapa última de construcción de nuestra democracia, la huipala fue también un símbolo de la recuperación y de la reconquista de la democracia, junto con otros actores, por supuesto, junto con otros actores, pero estuvo presente. Y en lo filosófico, es la enseña del orden y del sistema igualitario. Y esto también se encuentra, Israel, desde el principio, un sistema igualitario. La cuadratura es lo que expresa precisamente el sistema igualitario. Es un código de complementariedad, de caminar bien en sociedad.
Es un código de la igualdad entre los pueblos, entre las regiones, entre las lenguas, para construir una simetría o para resolver las asimetrías que las desigualdades producen. Este es un hecho fundamental. Este es un hecho fundamental que hoy en día se quiere desconocer. Entonces ahí rápidamente nosotros podríamos decir, si la huipala es un sistema igualitario, cuando alguien dice, como el señor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, cuando él señala y dice que no lo representa, esto significa, lo dice porque no lo conoce, claramente porque no lo conoce. Esto significa que no lo representa la igualdad. Y su conducta muestra que no acepta la igualdad societaria, la composición diversa de nuestra sociedad. Cuando decimos que es un código de complementariedad entre los pueblos, las regiones de nuestro país, y alguien señala y menciona que no lo representa, entonces ese alguien está diciendo que va contra esta igualdad de nuestra sociedad. Ir contra la igualdad de los diferentes pueblos, regiones de nuestro país y querer sostener esa asimetría propia de la desigualdad de Israel, hermanos, hermanas bolivianos. Esto significa entonces construir una sociedad de desigualdades, de desequilibrios, donde existen jerarquías, clasificaciones con preponderancia en función del color de la piel, de los apellidos, del origen regional del cual pueda venir uno. La huipala expresa igualdad, expresa corrección de las asimetrías de una sociedad, expresa orden, expresa complementariedad. No es un tema de sentirse representado porque soy de la región andina, no. Es un tema de su esencia, de la simbología esencial que tiene en lo que significa dentro de una sociedad. Su representación no es una flor, su representación ha sido históricamente una bandera, Israel, históricamente una bandera. En el tiempo, desde hace muchos siglos, ha transitado por diversas etapas con simbologías, como estoy señalando, que utilizan los pueblos para representar, para pensar, para vivir su mundo pasado y su mundo actual. En todos estos diferentes ciclos históricos siempre ha sido una bandera. En esa perspectiva, el agravio a la huipala es el desprecio expresado al cuerpo social que ella representa, cuerpo social que ella representa. Por eso ha generado una fuerte indignación. No es entendible que alguien diga que no lo representan los conceptos de igualdad, los conceptos de equilibrio, los conceptos de complementariedad. La huipala filosóficamente expresa un movimiento del vivir del ser, del vivir, del pensar, del existir. Uno a la vez y todos a la vez. Uno a la vez y todos a la vez. Ser, vivir, pensar, existir en una sociedad. Cuando vemos la flor del patujú, que no tiene una representación en bandera, su forma visual, su representación es una flor como la cantuta. Pero siendo un símbolo patrio, Israel, hermanos, hermanas, siendo un símbolo patrio, también nos representa a quienes no venimos de las regiones tropicales, o del oriente en Bolivia, o de las tierras bajas del oriente, pero nos representa en tanto y en cuanto es parte de nuestra patria, de nuestra representación de diversidad. Por supuesto que tiene que representar a todos los bolivianos, como la cantuta también.
son nuestros símbolos patrios, es nuestra diversidad infinita, es nuestra diversidad extendida por todo el territorio nacional. Esto es la bolivianidad, hombres y mujeres diversos en unas y otras regiones que viven bajo un solo Estado y que, como dice la Huipala, deben complementarse, no odiarse, no despreciarlos, no excluirlos, que es hacia donde nos quiere llevar este dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Jorge. Claramente, Israel, dale. Sí, bueno, seguimos escuchándote, muy interesante los datos que nos brindas, porque la Huipala ha sido parte de nuestra historia y tú nos los estás recordando, ¿no? Y la importancia de esto. No, para ir cerrando, Jorge, ¿se puede hablar de reconciliación después de los hechos ocurridos en 2019, cuando la Huipala ha sido quemada, pisoteada, ultrajada, y el 24 de este mes los hechos que ya son de conocimiento público ocurridos en la plaza principal de Santa Cruz? Desde noviembre, Israel, desde noviembre de 2019, hay una fuerte sensibilidad, mucho más expresada todavía y más agudizada por la huipalización que existe en gran parte del occidente del país y de espacios territoriales populares. ¿A consecuencia de qué, Israel? A consecuencia de la quema del símbolo patrio. Porque esa quema del símbolo patrio no puede entenderse de otra forma como que no es otra cosa que un acto de odio, un acto de venganza, de humillación, de insulto, de degradación humana. Hay un libro que se llama Crisis Política y la Revuelta Aymara, de Iván Apaza. Y él señala en una de sus partes de forma muy, muy importante, dice: cada quien, por los hechos de noviembre de 2019, cada quien con la quema de nuestra Huipala sentía que estaba siendo quemado. Ese hecho de odio, de degradación humana, de humillación que significó aquello, pues ha extendido un sentimiento solidario de huipalización en todo el país, en los sectores fundamentalmente populares. Ya la Huipala ha dejado de ser un objeto visual. Ya no es solo mirar la bandera de la Huipala. Ya la Huipala hoy constituye una referencia intrínseca en la esencia de las personas, de los hombres y de las mujeres bolivianas. Es una subjetiva, es una referencia subjetiva e invisible. Está dentro nuestro. Está instalada en la conciencia constitutiva de las naciones indígenas de nuestro país, de los sectores sociales y populares de nuestro país, camina con ellas, las acompaña o les acompaña. Entonces, solamente es posible una construcción de convivencia pacífica en Bolivia si nos reconocemos en esta complementariedad que señala la Huipala, pero que señala la Huipala, fíjate, Israel, que señala la Huipala, pero que también señala y dice y lo expresa la flor del Patujú, que es un símbolo, así fue pensada fue definida en el año 1990, cuando gobernaba el país Paz Zamora, fue un símbolo para reforzar la unión de todas las regiones, etnias, pueblos, culturas y riquezas de nuestro país. Y la Huipala habla de la complementariedad de regiones, de pueblos, de establecer un orden de convivencia pacífica. Entonces, hay que conocer más la historia para poder interpretar este momento. Y por supuesto, con este conocimiento, con esta conciencia de lo que hoy en día significa la Huipala, dar la espalda a posturas exacerbadas, racistas, excluyentes, como la que tiene el señor Calvo en Santa Cruz.
Este es un solo país. Quienes gritan federalismo es porque buscan separar y dividir Bolivia para poder mantener en esas regiones sus sistemas sus sistemas sociales, económicos, excluyentes, segregacionistas de los sectores populares. Estos gritos de federalismo que hemos escuchado el día de ayer con la llegada de la marcha, Israel lo que busca finalmente es absolutamente todo lo contrario, lo que la misma simbología del Patujú habla y dice, lo que nuestra Huipala habla y dice también. No quieren un país unido, quieren un país de privilegios, quieren una sociedad no instruida, no participativa, sino sometida y obediente. Y para ello, si no logran conseguir su finalidad, pues buscan tratar de separarse, buscan tratar de construir un federalismo que no nos representa Israel. Nuestros símbolos patrios son mucho más profundos en contenido y esencia de lo que tiene que ser el camino a seguir en la construcción de nuestra sociedad. Ese camino a seguir se llama unidad, se llama complementariedad, se llama reconocimiento de la enorme diversidad que hay en Bolivia. No es que no lo quieran leer posiblemente. Lo que quieren es una sociedad de privilegios, donde acciones como las del golpe de Estado, en el privilegio dominante que ellos representan, pues nunca tendría responsabilidades. Una sociedad del sometimiento, del miedo, del temor, porque te conducen a la cárcel en el momento en el que expresas una opinión distinta. Esto nos representa, estas guías y estos caminos nos señalan los símbolos patrios Israel, y ahí la Huipala tiene siglos de mostrar cómo se construye una sociedad con ordenamiento, con represiones y con rebeldía cuando se trata de someterla. Bueno, concuerdo contigo, Jorge. La Huipala ha estado presente en grandes revoluciones, en movilizaciones en los últimos meses en Latinoamérica. Bueno, hasta aquí hemos compartido el programa TAPI. El mensaje para toda la audiencia, Jorge, en Argentina, en México, en Europa, en Brasil, bolivianos que están fuera de nuestras fronteras, que sintonizan la radio, están atentos a los videos que vamos compartiendo a través de las redes sociales. Bueno, Israel, ahí dejarle un mensaje a nuestros hermanos, hermanas, bolivianos, bolivianas, en todo el mundo que siguen la causa Chuncoca, que están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Bolivia necesita unidad y Bolivia necesita desarrollar formas que permitan alcanzar la convivencia pacífica. Lo requiere, es urgente para nuestra sociedad. Pero en Bolivia también existen resistencias y ofensivas antidemocráticas que se están organizando y que no pueden pasar, que no pueden tener éxito, porque los resultados son sangre, muertes, cárcel, violentación de los derechos, torturas en Bolivia. Tenemos que estar absolutamente atentos, alertas, pendientes de lo que significa esta ofensiva antidemocrática que nuevamente se está reconstruyendo en el país para lanzar una ofensiva en la búsqueda de impunidad a sus responsabilidades por el golpe de Estado y en la búsqueda de reconstruir también un Estado liberal, excluyente, segregacionista que termine con el Estado plurinacional de Bolivia, donde quieren instalar una sociedad de privilegios de sectores dominantes que ya no es admisible después de todo lo que el bloque popular, el proceso de cambio, la constitución política del año 2009, el proceso de inclusión ha conseguido para los bolivianos. Tenemos que hacer el ejercicio histórico de aprender a convivir en complementariedad. Estos son los mandatos que la misma simbología patria nos expresa. De esto habla la Huipala, de esto habla la flor del Patujú, de esto habla
la cantuta, de esto habla nuestro escudo nacional, nuestra bandera tricolor. Y los bolivianos, aquellos que tenemos un compromiso con las ideas de paz, de tranquilidad, de inclusión, de igualdad de todos los miembros de una sociedad como la boliviana, pues tenemos la tarea y la obligación de estar al frente de lo que puede significar cualquier intento de avasallar esta idea de complementariedad, de sociedad pacífica, de reconocimientos en igualdad de todos nuestros hombres y mujeres del país, donde nadie tenga una jerarquía privilegiada sobre el otro. Ha sido, Israel, como siempre, un enorme gusto estar en el espacio Taipi, también haber compartido con los bolivianos, las bolivianas, acá en nuestro territorio y con quienes viven fuera del país. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.